Hay dos temas que son recurrentes en lo que son nuestros comentarios en este segmento y son dos personalidades y dos situaciones. Nos referimos a el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el señor Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Alrededor de esos dos personajes, bueno, pues se tejen otras historias que son expansivas, tanto en lo concerniente a los Estados Unidos como a Venezuela, como las personalidades mismas que hemos mencionado, el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela. Hay una situación que se deriva de manera particular en el caso del presidente de los Estados Unidos, por sus características polemistas, por el uso de medios de comunicación, las redes, en la cual ha ido en paralelo con un enfrentamiento con la prensa tradicional histórica, del papel, del periódico, de la televisión, y él se ha ido por Twitter, y me refiero a Donald Trump, y por allí pues emite comentarios y cosas que rompen con lo que era una tradición en los Estados Unidos. Y alrededor del presidente de Estados Unidos pues se está tejiendo, o sea, otras cosas por las características de lo que son los Estados Unidos como la gran potencia mundial. En ese sentido, recientemente, por ejemplo, la reunión que se produjo en los Juegos que se celebraron en Corea del Sur, bueno, permitió una delegación de Corea del Norte, los que son coreanos ambos, pero enfrentados, donde hay un lado que es capitalista, el otro todavía es uno de los pocos estados comunistas que quedan en el mundo. Y no obstante esas diferencias, se ha visto como el acercamiento de Corea del Norte y Corea del Sur abre un capítulo nuevo que va a cargo también de los Estados Unidos por la situación de confrontación que se ha dado con esos dos países. Hay esperanzas entonces de todo eso que estuvimos viendo recientemente, de la confrontación que parecía que íbamos a llegar a una guerra nuclear. Las cosas se han ido suavizando y parece ser que allí hay una solución que pone de relieve que los Estados Unidos, con su presidente Donald Trump, creó situaciones muy difíciles que ahora se derivan probablemente en acuerdos estratégicos de ambos países. Bueno, los temores que sobre eso existían no es que desaparecen, pero se ponen como en receso y esperamos que eso genere resultados bien buenos para ambos países, Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos como la gran potencia que es. El otro tema es Venezuela. Venezuela, como ustedes saben, y nosotros somos como país una parte receptora de lo que es una migración forzosa de millones de personas, ya hay que hablar de millones de personas, que pueden ser 2, que pueden ser 3, que pueden ser 4, pero ya se sabe que hay una migración muy fuerte que principalmente toca directamente a Colombia, por ser un país fronterizo con una gran frontera, y además porque se ha abierto a la migración de los venezolanos de todos los niveles sociales hacia el mundo, y particularmente Colombia paga la cuota mayor. Bueno, hay una situación, además de la migración, una situación interna en Venezuela que está permitiendo un reagrupamiento de los que se organizaron en la Mesa de Unidad Democrática. El anuncio que se hace ahora es que otras organizaciones que han decidido no participar en las elecciones, que definitivamente no son unas elecciones confiables para la oposición, bueno, ha creado una situación nueva que todavía no sabemos dónde puede llegar. Ya el reagrupamiento de fuerzas democráticas, de empresarios, de trabajadores, de sindicatos, de periodistas, en fin, una parte importante de la sociedad venezolana ha decidido ampliar las bases de oposición al gobierno de Maduro, y eso traerá sin duda noticias nuevas y acontecimientos impredecibles.
pongan mucha atención a lo que vamos a hablar en este segmento, porque le concierne, diríamos que a todos los dominicanos y las dominicanas, incluso menores de edad, porque quien no tiene un celular y quien no tiene conexión con lo que son las redes sociales y todo lo que ha significado el tema de la comunicación por internet. Vamos a conversar esta noche en este segmento con nuestro invitado que es un joven abogado, pero se ha especializado en el tema de los derechos de propiedad y demás, vinculados a lo que acabamos de decirle de las redes sociales. Es Manuel Alcántara, a quien le damos la bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Wilfredo. El honor es todo nuestro de estar aquí compartiendo y conversando con usted y sus televidentes de este prestante programa de sumo interés. Muchas gracias. Mira, en estos días, bueno, tú como un estudioso del tema y que está siguiendo los acontecimientos que se mueven alrededor de lo que es este salto importante que ha dado la humanidad con lo del internet. Me gustaría que nos dijera qué crees sobre la decisión que se ha tomado en Estados Unidos de no permitir que las redes tengan el acceso que han tenido hasta el momento, sino que no sean un servicio público, sino que sean monitoreados y normatizados por las autoridades, por la burocracia, y eso pues sin duda le da matices diferentes, aunque el tema es muy polémico. Pues yo estoy completamente opuesto a la decisión que ha adoptado la administración Trump respecto a restringir lo que se conoce técnicamente como la neutralidad de la red o la neutralidad de Internet. Internet, que nace casualmente en los Estados Unidos, fue concebida bajo unos principios que le han permitido funcionar hasta este momento perfectamente bien. Y dentro de esos principios es donde se encuentra precisamente la neutralidad de la red, acompañado de otros componentes importantes como el carácter abierto que tiene, claro, el carácter interoperable, si yo puedo acceder o conectarme a la red desde cualquier dispositivo, el carácter resiliente. Internet va mejorando y se va perfeccionando con el pasar de los años y con la participación, como se conoce en el sistema de la gobernanza de Internet, de múltiples partes interesadas. Internet que nació como un proyecto de comunicación militar y luego se mutó a ser un proyecto académico, un proyecto científico, ya no solamente le compete o le interesa a estos sectores, sino también a la sociedad civil, claro, claro, a los empresarios, porque a través de Internet se hace negocio, etcétera. Entonces, me parece que es importante que la administración Trump recapacite respecto a la importancia que tiene que Internet sea neutra. No puede existir un árbitro que determine, puesto que es muy peligroso ello, que debe circular o no por Internet. Claro. Es decir, tiene que haber una autodeterminación informativa. Claro, es muy importante el tema porque a diferencia, por ejemplo, incluso de los periódicos tradicionales o de los medios de comunicación tradicionales que son asociados a lo que es la libertad de prensa, pues también en un momento dado pasan por situaciones difíciles con las autoridades, pero tienen una autonomía. El que un medio de comunicación tradicional se comprometiera con políticas públicas o con políticas privadas era una decisión de ellos y no se supone que estuviera bajo censura o alguna regulación. Sin embargo, en el caso de Internet, que hasta ahora se ha manejado con libertad, toda la libertad que se necesita para que nada pueda ser escondido por la burocracia, bueno, introduce este elemento que por un lado sorprende por la característica que tiene. ¿Qué cosas, a tu juicio, va a perder el ciudadano con la regulación que se ha planteado en Estados Unidos? Bueno, en primer lugar existirán dos internets. Okay. Existirá el internet, un internet para el que pueda pagar más y un internet para el que no pueda pagar tanto.
porque con estas regulaciones existirán entonces múltiples tipos de velocidades y de descargas, y por vía de consecuencia calidades de acceso, no solamente a navegación sino a contenido. Imaginemos que encima, por ejemplo, de lo que tenemos que pagar por concepto de suscripción en plataformas hoy en día tan compenetradas en la sociedad, basadas en Internet como Netflix, como Spotify, como un sinnúmero más de servicios digitales. Encima de esa membresía tengamos que pagar además una cuota adicional por poder acceder a ellos. Una medida como esta impactaría drásticamente en los niveles de acceso a Internet, que es un derecho humano universal, reconocido inclusive por Naciones Unidas y tras un debate importante que se produjo. ¿Y por qué se considera Internet como un derecho humano universal? Bueno, porque es un catalizador, es un facilitador de muchos otros derechos. Claro. En Estados Unidos, que son el país más desarrollado del mundo, se están produciendo en este momento situaciones, no vamos a decir inéditas, pero que se comienzan a diferenciar de otras administraciones en términos políticos. Con el presidente Donald Trump ganó las elecciones, pero estaba planteando un discurso que mucha gente pensó que al final, y él mismo no se lo creía, realmente ganaría las elecciones. Pero al final también muchos empiezan a sospechar, y hay una discusión pública con el tema de la operación Rusia, en el sentido de que los exsoviéticos, ¿no?, los rusos, interfirieron en las elecciones, se metieron en las redes y a partir de allí crearon una situación que, aunque todavía no se ha probado, ya hay sanciones que aplican los Estados Unidos a quienes desde Estados Unidos participaron efectivamente con Rusia. ¿Qué implicaciones en términos de la tecnología, de la comunicación y de la libertad que se tomaron esas gentes para incidir en lo que son las elecciones en Estados Unidos? ¿Cómo tú ves esa situación para los fines de control de los mecanismos que estamos revisando? Claro, bueno, ese es un tema polémico hoy en día que se conoce como el Big Data o los datos masivos. Internet hoy en día se utiliza para recopilar grandes cantidades de informaciones, minarlas o, en otras palabras, analizarlas y tratar de encontrar en ellas patrones que en principio no puedan tener probablemente ninguna conexión entre sí, pero que probablemente sí se puedan utilizar para mejorar un producto o un servicio, adecuándolo al comportamiento digital de un consumidor, o en este caso específico de esa polémica tras la victoria sorpresiva de Trump, influenciar la intención de voto. Ya, claro. Existen pocas regulaciones al respecto. Yo creo que es un reto de la sociedad moderna poderse plantear la, digamos, legitimidad o no de lo que es a toda luz una manipulación del electorado. Como yo, por ejemplo, creo bots o creo robots o creo usuarios digitales falsos para, digamos, crear una imagen favorable en torno a un candidato. Sí. Cómo yo puedo segmentar ese mensaje en función del target o el público al que el mensaje de mi candidato va dirigido, dónde viven, qué edad tienen, cuáles son sus gustos e intereses. Yo creo que ese es un tema interesante de discutir, sobre todo porque aquí se avecina el próximo torneo electoral. Y claro, estoy muy seguro que muchos candidatos le echarán mano a muchas de estas herramientas. Sí, eso es interesante justamente por lo que se menciona, pero también el elemento, por ejemplo, de las entidades bancarias, financieras a nivel global. O sea, el peligro de que los hackers, como se les conoce, los piratas que entren a las redes, qué tanto daño pueden hacer y qué tanto entonces se necesita un tipo de protección para que situaciones como esa no conduzcan a una catástrofe en términos de la pérdida de recursos simplemente con apretar
un botoncito en una computadora. Sí, mira, tú has planteado, Wilfredo, un tema de principalía hoy en día. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en el 2016, finales de 2016, principios de 2017, publicó un estudio titulado Ciberseguridad en América Latina y el Caribe. ¿Estamos preparados para un ataque? Exacto. Y estimó los ciberataques en ese periodo de tiempo en más de $1.000 millones en América Latina. Los hackers hoy en día son considerados un peligro público, claro, una amenaza contra el Estado, porque atacan infraestructura pública. Si un hacker te puede, como hablamos, manipular una elección, lo cual es un tema muy delicado, claro, porque las elecciones son la base fundamental del sistema político actual, que es la democracia. Te pueden atacar un banco y por lo tanto apropiarse de dinero ajeno. Te pueden comprometer una empresa, te pueden comprometer inclusive la vida de las personas, porque sobre todo hoy en día en una sociedad hiperconectada donde hasta la nevera, claro, o el televisor está conectado a internet, tú estás expuesto a cualquier tipo de ataque que pueda poner en peligro tu vida. Entonces yo creo que el tema de la ciberseguridad en los próximos años va a ser un tema permanente en la agenda pública nacional. El BID y la Organización de los Estados Americanos, OEA, tengo entendido que han estado trabajando de la mano con el Indotel hace algunos 3 años. Nosotros formamos parte de una consultoría que se llevó a cabo con todo el sector justicia para la instalación de un CECIR en el país, que es un centro de respuesta a ataques informáticos, que es una especie de mesa redonda en donde la justicia, el ejecutivo y todas las partes interesadas se juntan y se planifican en caso de que un ataque masivo pudiera ocurrir. Ya. Vamos a hablar un poquito del tema de la propiedad y de lo que ameritaría sanciones para el que violente lo que son las formas en las que hasta ahora se produce la relación en Internet a través de los medios no tradicionales. ¿Cómo se ve esa parte? Bueno, nosotros somos uno de los países en América Latina con un marco legal de los más robustos en cuanto a lo que tiene que ver la sanción de este tipo de conductas, las sanciones de los delitos, como se le conoce, informáticos o de alta tecnología. Yo particularmente, a solicitud de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, inventarié la cantidad de leyes que existían en el país que intersectaban estas áreas, y contabilicé cerca de 40. Con la ley de delitos de alta tecnología a la cabeza. La ley nuestra de delitos de alta tecnología sancionan con cárcel y multas económicas un sinnúmero de delitos informáticos como la clonación de tarjetas de crédito, la usurpación de identidad, de una identidad digital, el acceso no autorizado a un sistema, a una cuenta, como pudiera ser tu internet banking. Ya hoy nuestro dinero en el banco lo manejamos a través de una aplicación móvil, que para acceder a ella se necesita un usuario y una clave. El acceso no autorizado a ese tipo de información por esta ley es bastante claramente penalizado. Podríamos decir que es lo mismo que pasa en la sociedad tradicional, vamos a decir, o antes de que existiera Internet y estos mecanismos, en el cual existen los ladrones, los bandidos, o sea, donde existe la misma categoría de gente que puede utilizar las redes para cometer delitos. Entonces, como tú dices, hay una regulación, hay sanciones. Ahora, es como más difícil ubicar a un violador de la ley y de lo que ya se va instituyendo cada vez con más claridad, para ubicar quién comete un hecho, o sea, porque estamos hablando del ciberespacio, y entonces tú puedes estar dirigiendo inclusive una empresa desde Londres o de Madrid y puede ser que esté aquí o esté en Madrid. Es decir, que hay una situación ahora que obliga a globalizar también lo que son las sanciones, lo que es el manejo hoy de los riesgos.
a lo que afrontamos. Claro, ese es un tema sumamente importante porque la Internet es transfronteriza. Exacto. La Internet, para que la gente se haga una idea, en la base de su estructura es un conjunto de cables y computadoras distribuidas alrededor del mundo. Okay. Entonces, ¿cómo podemos perseguir un delito que se cometa, como tú bien apuntas, fuera de nuestro territorio? ¿Cómo nosotros podemos en China perseguir a un hacker ubicado en Australia, en Rusia, en China? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues muy importante el componente de la cooperación internacional en la persecución del delito informático a podernos auxiliar de los instrumentos internacionales existentes al respecto, como el Convenio de Budapest, que propugna precisamente esa intercomunicación interestatal y esa cooperación internacional entre los estados para que ningún delito informático quede impune. Bueno, esto es apenas el inicio del tema para los fines de darle continuidad con detalles de lo que significa el Internet hoy y que por ahí viene el Internet de las cosas, que hay muchas cosas, valga la redundancia, que aún no se conocen. Lo que uno sabe es que se está cociendo algo con el doctor Google, ¿no? Entre otras cosas. Así que le agradecemos a nuestro invitado, el licenciado Emmanuel Alcántara, que ha tenido la gentileza de compartir con nosotros sus conocimientos sobre un tema que es un tema delicado y es un tema al mismo tiempo importante, necesario e imprescindible que lo manejemos al punto. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a seguir con el programa, que todavía hay cosas de sumo interés.